Hola, hola de nuevo. Estamos aquí en el último panel de esta tercera edición del Forbes Insurance Summit. Nos acompañan para hablar de demanda de seguros patrimoniales que dejó la pandemia. Estamos con Gastón Esquizano, gerente general de BBVA Seguros, con Hernán Quintana, gerente general de Provincia Seguros, y con Sergio Caruso, director comercial de Life Seguros. Así que bueno, Así estamos es. con... pandemia fue, ya me suena ahora, dejamos de estar en pandemia Así es. oficialmente, pero sí trajo muchos cambios y lo que me gustaría es escuchar de boca de ustedes y con la experiencia que tienen en el sector, cómo fue impactando especialmente en el ramo de patrimoniales. Dale. No ¿Alguno sé, quiere que quieran. romper el hielo? Dale, empiezo, dale. Bueno, gracias primero por la invitación. Bueno, a ver, nada diferente sucedió en la industria del seguro con respecto a lo que sucedió en la sociedad en general, ¿no? La gente a partir de la pandemia empezó a consumir por diferentes circuitos, diferentes plataformas, desde un médico con una telemedicina a un supermercado, a directamente que le compren a las fábricas o a las empresas directamente, y vos le comprás desde una Coca-Cola al Cerísima, va a tu casa. Sí. Lo mismo pasó en seguros. Seguros obviamente más lento, pero sí lo que pasó que se aceleró todo lo que es el proceso digital. Y bueno, nosotros como compañía aseguradora nos vimos obligados a poner exactamente la misma cantidad de productos que había en diferentes canales comerciales, pero a disponibilidad de los clientes para que el usuario final también pueda cotizar, pueda emitir, pueda tener su póliza de manera inmediata, ¿no? Y creo que eso fue el gran avance, la gran aceleración que se logró dentro de la industria de patrimoniales. Hoy en día, capaz 5 años atrás, la cantidad de seguros de auto que se vende hoy por la web o canales digitales no existía. Y yo creo que en el mundo y en Argentina cada vez empieza a acelerarse mucho más la facilidad y el tratar con canales digitales, obviamente también con los humanos, pero el cliente puede elegir. Hay un público que elige por digital y otro público que elige hablar con una persona, con un operador, con su productor y demás. Coincido con Gastón. Efectivamente eso fue lo que ocurrió. Si tuviésemos una línea temporal, yo creo que la pandemia vino a adelantarnos la historia unos cuantos años, ¿no es cierto? Y a obligarnos a acelerar de una forma que por momentos no teníamos prevista. Como todo, trajo sus consecuencias, y sus consecuencias positivas y también consecuencias negativas. Esto de la digitalización yo creo que es ampliamente positivo y nos obligó a nosotros como compañía de seguros a ser innovadores, a recorrer todo un camino de la digitalización que quizás en su momento no teníamos muy claro, pero sí nos obligó, y creo que esto es lo más importante, a ofrecer distintas vías de comunicación, sea de proveedores, sea de productores o sea de asegurados. Entonces, si nosotros éramos quienes dirigíamos los canales de comunicación de todos estos actores de la industria para con nosotros, nos vimos obligados a escuchar esa demanda y comunicarnos de todas las formas posibles. Con esto que está muy de moda hoy, que hablamos de la omnicanalidad, Sí. y es esa posibilidad de... yo creo que los dos puntos claves son omnicanalidad y autogestión. Hoy el consumidor, el usuario, el productor e incluso los proveedores se comunican con nosotros de la forma que quieren y como ellos quieren y bajo el canal que ellos quieren. Eso es lo más importante que nosotros pudimos hacer y poner a disposición. Y bueno, y como consecuencias negativas, también la pandemia tuvo efectos sobre el negocio que hoy estamos empezando a ver. Yo creo que como industria en su momento fuimos medio vistos desde afuera como hacen ¿por qué la industria asegurada sigue ganando plata? Y es la gran industria que durante toda la pandemia gana plata, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no es cierto? Si vemos la foto, efectivamente no fue muy bien. Cuando vemos la película, hoy hay cierta preocupación por los efectos posteriores a la pandemia y por un atraso sustancial en las primas Sí. que hace que hoy el costo medio del siniestro comparado a niveles pre-pandemia se haya disparado muy por encima del incremento de la prima promedio. Eso lo estamos sufriendo y es evidente y creo que es el gran desafío hoy del mercado de poder volver a técnicamente a que este sea un negocio sostenible. Bueno, la verdad yo coincido con lo que han dicho ambos. En líneas generales podría decir una definición malthusiana, que es: creímos que la digitalización iba a crecer a ritmo
matemático, aritmético, y creció a ritmo exponencial por la pandemia. Sí. Nos obligó a adaptarnos más que rápido. Eso trajo aparejado un análisis bastante profundo de qué es lo que necesitaba el cliente en ese momento, porque no éramos Mercado Libre nosotros justamente, y a escucharlo más. Y esto que decíamos de la omnicanalidad y de la autogestión tiene que ver con acercarnos más al cliente, escuchar más al cliente, qué quiere, qué necesita, en función de la retención del cliente, para que compre lo que quiere, no lo que nosotros tenemos. Entonces hay que readaptar productos para darle valor agregado al cliente. ¿Y cómo acompañaron también este cambio con el rol del productor asesor, digo, siendo el principal canal todavía, creo, de la venta de seguros en un mercado que durante mucho tiempo fue muy tradicional y que de pronto tuvo que, o se encontró con este cambio en la demanda y con distintos hábitos? Bueno, ¿cómo trabajaron ustedes también con los productores, con los asesores, para que puedan acompañar esta nueva ola? Bueno, a ver, el canal de productores para la industria, obviamente, y para nosotros en particular, es un foco, digamos, muy importante. Yo creo que la tecnología finalmente es un activo que le puedes dar al productor, porque le haces, le facilitas la vida al productor y al cliente. Le tratás de resolver en tiempos que antes eran mucho más largos, mucho más cortos, la posibilidad de emitir una póliza, cotización y demás. Por supuesto que el seguro es un producto de oferta, es un servicio, es un activo que hay que ofrecerlo. Por ende, a diferencia del producto financiero, donde generalmente vos contratás y vas a una tarjeta de crédito, un préstamo porque lo necesitas y porque sabes que te va a dar algún beneficio, el seguro todavía es un producto que hay que ir a buscarlo, hay que ofertar constantemente. Y el productor tiene ese trabajo. El producto de seguros es un producto que se necesita un asesoramiento, no es un producto tan sencillo como otros productos. Por eso creo que el canal de productor va a seguir siendo obviamente muy potente y el más importante. Nosotros como compañía aseguradora estamos obligados a darle cada vez más herramientas para que el trabajo les sea más fácil y obviamente puedan abarcar capaz un público que hasta ahora no podían llegar y que por una plataforma digital sí pueden llegar perfectamente. Por eso creo que es colaborativo con el canal de productores. Sí, complementando un poco esta idea, también lo que ha pasado con la digitalización es que no solamente nos obliga a nosotros como industria aseguradora, sino también obligó al productor. Claro. Y el productor que no se ha ayornado es un productor que ha perdido terreno. No es que entramos en una tensión o conflicto con el productor. El productor es el primero que también nos requiere a nosotros la evolución tecnológica para poder seguir dándole servicio a sus clientes. Sí. Esto es lo que tenemos que destacar, porque hay veces como que parece que estamos disociados, industria, o sea, compañía de seguros con el productor, y al contrario, yo al menos en Provincia de Seguros veo que trabajamos de la mano y en forma constante con los productores asesores de seguros para ver qué soluciones podemos implementar en forma conjunta para seguir con el negocio adelante. Hay un punto también clave que es qué esperamos nosotros de los productores o qué espera el mercado, la industria, los consumidores de los productores y cómo nosotros podemos darle solución a ellos. Y hoy también vemos que se ha puesto mucho el foco en lo que es la postventa. El productor hoy, además de la venta, realiza un trabajo de postventa que para nosotros es muy importante. Todo lo que es la gestión de siniestros, cómo ayuda a liquidar un siniestro, cómo ayuda en todo ese proceso posterior a lo que es la venta es súper importante. Y ahí es donde también el productor va evolucionando y invierte y hace un trabajo muy grande. Por eso es tan importante y nosotros en la compañía el 65% de la producción la tenemos intermediada. Y si bien quizás comparados con otras aseguradoras no puede parecer tanto, sabiendo que nosotros como aseguradora de la provincia de Buenos Aires tenemos los activos provinciales asegurados, cuando detraemos digamos, esos seguros que por decreto está obligada la provincia a contratarlo con nosotros, encontramos que el porcentaje de intermediación es muchísimo más alto. O sea, terminamos siendo una compañía de productores. En este sentido, codo a codo con el productor, ver qué soluciones le podemos brindar y cómo hacemos más fácil esa comunicación productor-aseguradora. Para terminar esta idea, creo que también tenemos que trabajar muchísimo. Hoy la digitalización es un hecho, tenemos que trabajar muchísimo para facilitar todo ese proceso de digitalización. ¿Qué pasa? ¿Con qué nos encontró? Nos encontró que la compañía se comunica con mucha gente de distintas formas.
Yo creo que como industria tenemos que universalizar esos protocolos de comunicación para poder hacerlo primero mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más económico. Ese yo creo que es el próximo desafío que vamos a tener. Bien. Creo que la digitalización es una herramienta sin duda que fortalece cualquiera de los canales, sea directo, sea intermediado, con bancos, con productores. Los productores creo que siempre tuvieron claro la importancia de la atención al cliente y nos ayudan a nosotros a definir qué es ser client-centric y poner al cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos. Dicho en criollo es ponerse en los zapatos del cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué le doy? Y lo que quiere es soluciones, respuestas simples, sencillas, rápidas. Y el productor siempre nos exigió eso. Ahora tenemos una herramienta que nos permite hacer eso de una manera más efectiva. Adicionalmente, este servicio nos permite además un concepto de retención, que otra vez vuelvo sobre lo mismo. Acá hay un tema de un mercado que está sufriendo las consecuencias macroeconómicas, sí, y que es importante que el cliente se encuentre satisfecho y se quede en la compañía a partir del servicio. Si tiene un siniestro, que pueda tramitarlo de forma sencilla, que sepa cuál es el estado del siniestro, y en muchos casos lo hacemos de manera directa, y otra, el productor tiene que tener esa información de manera digital para poder acercarse al cliente, sea de autogestión, sea a través de su productor. Parece que esa es la clave para poder desarrollar el negocio a futuro. ¿Qué tipos de productos vieron o tuvieron más crecimiento en el último tiempo y qué oportunidades ven que están para abordar? Bueno, durante la pandemia, ni bien se sale la pandemia, el tema, yo increíblemente, el tema del seguro de bicicleta, monopatín, todo Volvió. lo que es movilidad fue muy disruptivo. Nunca nosotros nos imaginamos que iba a haber tanta demanda. Y hoy te diría que el producto que tenemos hoy disponibilizado en nuestra web es un producto que tiene constantemente una demanda más que interesante. Y más si hay políticas públicas en base al uso de la bicicleta como un medio, digamos, o la moto eléctrica ahora con el tema de sustentabilidad. Sí. Bueno, yo creo que va a ir por ese lado. Después, también el tema de que mucha gente empezó a trabajar en su casa, empezó también a darle importancia a qué tiene en su casa. O sea, aparte de tener su seguro de hogar, hay cosas dentro de su casa que empieza a ponerle mucho más foco. También creció la siniestralidad. Si yo me pongo hoy 2023, comparo con 2021, la siniestralidad en hogar a nosotros como compañía nos subió 10 puntos. O sea, es realmente muy, muy potente, en parte también porque el cliente, al estar mucho más en su casa y nosotros como compañía aseguradoras tenemos políticas de suscripción muy simples. Entonces termina siendo que vos suscribís un montón de cosas que hay en tu casa y pagás un siniestro en base a eso. Entonces termina siendo que la siniestralidad también empieza a crecer. Pero yo te diría que esos productos son los que... hubo bastante ritmo en su momento con caución para alquileres, después se bajó un poquito por efecto de la ley de alquileres, que no es sana para nadie, pero no habiendo hipotecarios y obligando a que el único camino para la persona es alquilar, el seguro de cauciones, creíamos que iba a empezar a tener mayor aceleración. Bueno, lamentablemente esta ley de alquileres la paró un poquito. Sí, que ahora está un poco en stand-by también. Por eso, entonces es como que todavía no, pero hay un gran crecimiento, creo que en ese tipo de productos. Bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Exactamente, prácticamente igual. Creo que todo a nivel industria se comportó de la misma forma y lo que podría agregar a lo que dijo Gastón, que lo resumió a la perfección, es también un poco lo que está sucediendo con todo lo que es el fraude comercial, el fraude, no solo llamamos fraude social, todo lo que son los delitos cometidos a través de medios electrónicos o en medios a través, digamos, de dispositivos electrónicos, sea hackeos, todas las modalidades que eso tiene. Hoy en cualquier reunión preguntamos si hay alguien que levanta la mano y dice, sí, me hackearon el celular, me robaron en Instagram. Y yo creo que es la nueva forma de cometer delitos contra la propiedad. Hoy creo que ya la propiedad es también digital. O sea, ya es raro el tema del efectivo, etcétera. Son todos activos que terminan siendo digitales. Y en este proceso de digitalización también los delitos fueron a delitos de tipo cibernéticos. Sí. Exactamente. Y el otro día estábamos revisando una cobertura muy específica que teníamos para
para un grupo muy importante de clientes, y estábamos viendo cómo había variado el producto original, que era un robo en ATM, en cajeros automáticos, y hoy termina siendo una cobertura de fraude social y electrónico que protege de la misma forma, digamos, el patrimonio de los asegurados, pero no ya el patrimonio físico, que era el robo en el cajero, sino ya el robo por medios electrónicos. Sí, la gente desde hacer home office, su casa se transformó en una extensión de su trabajo, descubrió que tenía un montón de bienes que no tenía cubiertos, ahí el seguro de hogar creo que fue demandado, el seguro de tecnología, porque también tenía una... No todos tuvimos notebook, porque en el mercado se quedó sin notebook en ese momento. Sí, porque de repente también, sobre todo en las familias con 2, 3 hijos que iban a escuela primaria, todos necesitaban. Todos tenían que ya tener... no era, se comparten 2, entre 4 o 5. Se tomaban las clases virtuales. Sí. Eso creció. Coincidió que caución de alquileres hizo un pico y hoy tiene que readaptarse. Ese creo que es el único que, por suerte, no tenemos tanto que ofrecer, sino que ahí recibimos demanda cuando lo tenemos. Y ahora se imponen de riesgos cibernéticos en función de la identidad del cliente. O sea, cuido tu casa, cuido tu vida, cuido la identidad. El hackeo de teléfono, es la base de datos de clientes, es cualquier cosa, porque nosotros no tenemos armado un sistema de protección para alguien que es un monotributista que tenía una base de datos y era de repente un dentista. Sí. Ahora estamos pensando desde el lado del usuario, ¿qué hago para evitar ese tipo de cosas? Algunas se conocen, otras no, porque hay un tema de riesgo reputacional, pero nosotros como aseguradoras tenemos que darle una respuesta a eso para individuos, para pymes, que es lo que hoy nos están demandando el mercado claramente. Quería retomar uno de los temas que mencionaste, Hernán, al principio de la charla, que tiene que ver con algunas dificultades o desafíos que atraviesa también la industria al no poder acompañar desde las primas el aumento de precios o el nivel de inflación que hay. ¿Cómo están, digamos, este tema, cómo está impactando, afectando a sus compañías y de qué forma o qué alternativas están barajando para poder transitar o navegar en estos tiempos de cierta poca calma, por así decirlo? Bueno, a ver, por supuesto que no voy a descubrir que es un gran problema y es el problema que viene teniendo, porque aparte se agrega esto que los resultados financieros que habitualmente siempre eran mejores, digamos, que la inflación, bueno, los últimos 3 años nos ha afectado aún más. Entonces, no solamente tenés un problema con respecto a la prima, que la inflación está por arriba de la prima, sino que también tenés un doble efecto, que tus activos financieros hoy están muy complejos para poder ni igualar a la inflación, ¿no? Digamos, todavía lejos, digamos, de la inflación. Ese combo hace que hoy la situación sea, ajustada por inflación, los balances, bueno, realmente muy, muy malos. Los peores balances de la industria en los últimos 15 o 20 años se vieron estos últimos 2 años. Y el que hacer es complicado, porque por un lado vos tenés a un cliente que la lógica es que vos tenés que incrementarle su suma asegurada para que no esté infraasegurado, pero después también tenés una realidad de bolsillo de la sociedad que no te puede pagar sí. lo que te puede pagar. Entonces ahí tenés un desequilibrio entre qué es mejor, estar infraasegurado o no tener seguro. Bueno, y ahí es una pregunta. Una disyuntiva que compleja. Bueno, yo creo que independientemente de la calidad del auto, preferible tener un auto. Digamos, Sí. obviamente después tenés un problema mientras el cliente sepa de que si tiene un siniestro no vas a estar a la altura de las circunstancias. No estoy hablando de autos, porque autos sí tiene un ajuste distinto, pero el resto de los seguros, cada compañía tiene ajustes trimestrales, mensuales, semestrales, anuales. La van cambiando, depende de la... Pero hoy es un problema. Y bueno, y la realidad es que se está tratando de abordar la solución con distintas miradas, pero sabemos que es un problema. Lo vemos en los siniestros. Cuando tenemos que pagar un siniestro, que el cliente capaz que le ajustaste en ese momento una semestralidad, te vas a pagar un siniestro y tenés 6 meses de fasaje con respecto a su suma asegurada que debería tener hoy. Es un problema. No hay una única solución, sí, obviamente estar acompañando constantemente el proceso inflacionario, pero bueno, vuelvo a repetir, luchás también o competís con un problema de bolsillo de la sociedad, que hay que tratar de encontrar un equilibrio, porque en el medio tenés el ajuste que vos tenés salarial, de proveedores y demás, que va alineado con la inflación. Entonces, por un lado, si vos no igualas eso, bueno, es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Tenés un problema
en los resultados de las compañías. La explicación creo que es la misma para todos. Sí, cómo está manejando cada compañía esto y qué está dispuesta a hacer, qué espalda tiene y cuál es el rol que tiene, ¿no es cierto? Nosotros como aseguradora provincial tenemos un rol social distinto, no sé si más importante, menos importante que otras aseguradoras, pero nosotros el rol social que cumplimos creemos que es muy importante y en este sentido también está el desafío nuestro de mantener el equilibrio justo para que la empresa siga manteniendo la solvencia patrimonial de siempre y que el cliente tenga un premio que pueda ser pagable. Es muy interesante lo que está sucediendo y las distintas medidas y acciones que están tomando nuestras colegas y nosotros de Provincia Seguros para evitar estas pérdidas. Entiendo que es provisorio y que también un poco lo que decía al principio, que hubo momentos en los cuales no fue muy bien, hoy nos va mal, tenemos que compensar eso y sacarlo adelante en esa relación productores, asegurados y aseguradoras. Creo que esa conjunción es la que va a hacer que el problema se pueda resolver, tanto ahora como a futuro, y nada, esperemos que podamos en el corto plazo estar ya con los números que teníamos durante la pandemia. Sí, creo que hay una situación pre-pandemia que no vuelve más, una situación pandemia que, gracias a Dios, esperemos que no vuelva más, y ahora vamos a una post-pandemia que se está adaptando. Este tema inflacionario y de ajuste de primas, un tema crítico. Nosotros trabajamos eso usualmente con todos los productos. Tratamos de que no exista infraseguro y que el cliente pueda tener un poder adquisitivo de la suma asegurada que eligió. Me parece que esa es responsabilidad nuestra. Después el cliente puede elegir o no mantenerlo, es libre. Pero también nos obliga a replantearnos si los productos son exactamente los mismos que eran antes de esta situación. Pues tal vez son productos que tengan menos sublímites, más sencillos, para acompañar el tema de lo que va a pagar respecto al mantenimiento de la suma asegurada. Por eso es importante escuchar al cliente cuál es la cobertura que necesita y adaptársela. Creo que no vamos a ir a un producto por cliente, pero vamos lentamente a segmentar la cartera y a darles productos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Bien. Estamos justos de tiempo, pero antes de cerrar, un poco de optimismo para corto, mediano plazo. No, sí, optimismo siempre lo tuve. Es cierto que también es un año electoral, un año que hasta junio, agosto va a ser una realidad. Después Dios quiera sea distinta o al menos no cambie este optimismo que tenemos. Por naturaleza, por mi carácter, soy optimista. Bien. Sé que es un año difícil, como todos, pero bueno, hay que estar ajeno a lo político y tratar de enfocarnos en nuestro negocio y ver de hacer las cosas lo mejor posible. Y en eso estamos y soy optimista con respecto al año. Bien. ¿Fernán? Yo también, a mí me pasa algo muy parecido y estas situaciones de crisis o de tempestad hacen que también surjan los grandes equipos de trabajo. Confiamos mucho en los recursos que tenemos a nivel compañía y estamos seguros que va a ser todo para mejor. Va a ser todo para mejor y estamos trabajando mucho en eso. No solamente creemos, confiamos, sino que tomamos decisiones todos los días para que eso ocurra. Nosotros creemos que sí, que esto son ciclos. Nos está costando atravesar un ciclo complejo. Más complejo que antes, no lo sé. Siempre el más complejo es el que tenemos que atravesar ahora. Los demás ya pasaron. Esa es la realidad. Pero creo que como tantos otros, pasará y lo que tenemos que adaptarnos es a lo que sigue. O sea, yo creo que esto lo vamos a superar, es cómo sigue esto después. Y creo que hay que prepararnos como industria otra vez, la mirada más cerca del cliente. Sí, hay que acompañar al cliente en este proceso. ¿Por qué? Porque también sufre el tema del catch-up de la inflación. Sí. No es solamente la industria, es el cliente también. Sí. Y es el productor también. Donde el productor ya no puede vender lo que vendía antes, ahora vende menos. Entonces tengo que ver cómo lo acompaño, porque sus gastos también se ajustan por inflación. Entonces, todo nos obliga a revisar la mirada que teníamos en un contexto anterior a lo que viene.
Me parece que es clave que como industria pensemos en seguros más adaptados a la realidad de la Argentina, no llegamos a microseguros. Hay a veces una confusión como que microseguro es algo que se paga poco. No, microseguro es otra cosa. Todavía creo que nos falta un escalón para llegar a eso. Es el que es experto en colocar azulejos y tiene su amoladora y la quiere asegurar. Creo que nos falta un escalón para llegar ahí, pero creo que de a poco es ir llegando a ese nivel de servicio y de producto para los clientes. Porque clientes hay amplio espectro, ¿no? El tema es cómo llegamos con los seguros hacia ellos y no pensar que es un problema de conciencia aseguradora que se va a solucionar mágicamente. Depende de la industria hacer esa parte. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, Hernán, Gastón, por acompañarnos en esta tercera edición del Summit de Insurance de Forbes. Muchas gracias a Al contrario.